Hola. Espérate otra vez. Más duro, por favor. Listo. Las tres son lo mismo. O sea, significa lo mismo. Y es el trastorno de la fluidez del lenguaje. Entonces, yo me llamo ser gago tartamudo. Eso es. ¿Cierto? Muchachos, ¿me dejan escuchar, por favor? Es un tipo de disfemia, ¿sí? Mira, si revisan los criterios en el DSM de disfemia, pues del trastorno de la fluidez del lenguaje, una de las posibilidades es que se pegan las palabras, ¿sí? Sí, se dice disfemia, sí. Lo que pasa es que hay distintas características, pero el problema es en la fluidez del lenguaje, ¿sí? Listo. Muy bien, bueno. Entonces el caso es el siguiente. Se llama Randy, ¿listo? Dice así. Su experiencia con otros dos hijos apacibles hizo que la madre no estuviera preparada para Randy, de 8 años de edad. Abro comillas. Nunca aprendió a caminar. Cuando tenía 10 meses de edad, empezó a correr. Desde entonces ha estado corriendo todo el tiempo, dijo la madre al entrevistado. Abro comillas. Incluso antes de entrar a la escuela, ya sabía que él era diferente. Sus hermanos podían sentarse y colorear o hacer construcciones con bloques por 1 hora, pero Randy solo duraba unos minutos. Todas las tardes tenía que recordarle que le diera su comida al perro, pero aprendía muy rápido, incluso cosas complicadas, si tan solo lograbas despertar su interés. En el primer año le fue muy bien. Era una pequeña clase de demostración y había un maestro practicante que redirigía su persistente hiperactividad, lo suficiente para mantenerlo fuera de problemas. Pero este año el tamaño del grupo creció y las quejas de su nuevo maestro acompañó a casa a Randy en un flujo constante. Una parte de una de ellas decía: él responde lo que yo le pregunto a otros niños, el reporte del profesor. Con frecuencia me interrumpe, incluso antes de que termine la pregunta. No ayuda el hecho de que con frecuencia responde correctamente. También Randy hablaba durante periodos de calma y nunca se quedaba en su lugar por más de 5 minutos, a menos que el maestro se parara justo frente a él. Luego Randy se movía, se retorcía, tamborileaba o hacía chasquidos hasta que nadie a su alrededor podía concentrarse. Su madre había notado muchas de las mismas conductas problemáticas en casa. No terminaba sus tareas escolares a menos de que ella o el padre estuvieran encima de él. Se distraía con sus hermanos, la televisión, el gato, una araña que tejía su telaraña
en la esquina de la casa. Los trabajos que terminaba eran apresurados y estaban, entre comillas, llenos de errores que no debería cometer, porque él es brillante. Su padre era igual cuando era niño. Ahora es un químico investigador, pero aún tiene problemas para concentrarse. Pero Randy debe haber heredado el carácter de mi familia. Y él es muy despreocupado y positivo. Incluso les agrada a sus hermanos, aunque se quejan de que siempre está entrometiéndose en todo. En la primera entrevista de Randy, él se sienta en la mesa de dibujo y con alegría hizo un dibujo con crayones de un niño dibujando con crayones. Él era un pelirrojo pecoso que admitía que a veces no se comportaba bien. Abro comillas, parece que no puede evitarlo, dijo. Luego añadió con gran lucidez, tal vez aprenda como el próximo año, decía normalmente la madre. Dijo que a su maestra él no le caía bien. La señorita Rucker dice que soy descuidado y pierdo mis cosas, como mi lápiz y mis libros. Y cuando levantó la tapa de mi mesa y le mostró a la clase cómo se veían mis cosas ahí dentro, todos los niños se rieron de mí. Después, comentando sobre la conducta calmada de Randy durante la entrevista, su madre dijo, así fue también cuando lo llevamos al pediatra. Es como tratar que arregle la televisión, pero siempre funciona bien en la tienda donde uno la compra. ¿Sí? Sospechas, preguntas, dudas. ¿Cómo? ¿Cuáles síntomas, por ejemplo, Giorgio, reconoces ahí? Muy bien. Excelente. Muy bien. Golpeteos. Total. No, muy bien, Giorgio. Sí, de base hay un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Listo, perfecto, está muy bien. Bueno, ¿qué otras opciones hay, además del TDAH, por ejemplo? ¿Tenemos evidencia de autismo? ¿Por qué no? Tienden a ser más restrictivos en cómo tienen las cosas. Miren que él es muy descuidado con sus cosas, pues no es un patrón como restrictivo, repetitivo. Lo otro particularmente es que, miren que él en general se lleva bien con la gente, es decir, él tiene habilidades sociales, con los hermanos se lleva bien, con los compañeros también puede llevarse bien con algunos, hasta los mismos profesores como que dicen, él interrumpe, pero él es buena persona, pues, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay un patrón de alteración en la comunicación social que nos haga sospechar del TDAH, por lo menos con la información que tenemos, ¿cierto? ¿Discapacidad intelectual hay? Pues o trastorno del desarrollo intelectual. Exacto. Dice que es muy inteligente, inclusive cuando se logra tener interés en las actividades, que las hace supremamente bien, ¿cierto? Lo difícil es lograr que tenga interés, ¿cierto? Pero cuando las hace muy bien. Trastornos motores o trastornos del aprendizaje. Sí. Claro, en el caso de él, sí, claro. Pero, por ejemplo, él tiene tics. Acuérdense que los tics son de los hombros para arriba normalmente. No. Pues en ningún caso nos dicen eso, ¿sí? Movimientos estereotipados, pues sí, él golpetea, pero dicen que es muy voluntario, pues por lo que dicen es como muy voluntario por ese nivel de hiperactividad que tiene.
Entonces, tampoco sería como un trastorno por estereotipias, ¿cierto? Listo. Es torpe, no, antes corre, grita, brinca, hace de todo, tampoco tiene un trastorno de la coordinación motora. Problemas en la comunicación, pues tiene dificultad para respetar los turnos del aula, pero por la hiperactividad que presenta, ¿sí? No porque tenga problemas en el lenguaje, ¿sí? Listo. Es negativista desafiante. Miren que él, ay, sí reniega, pero qué pereza, pero no es como que diga, es que qué pereza que me pongan normas, tampoco en ningún caso nos hablan de eso. Él tiene trastorno de la conducta, abusado, maltratado, incendiado, robado, no. Explosivo intermitente, no nos hablan de episodios explosivos de ira, ¿cierto? Piromanía, no nos hablan nada del fuego. Cleptomanía, tampoco, ¿sí? Enuresis encopresis, tampoco nos hablan nada de control de esfínteres, ¿cierto? Trastorno de apego reactivo, no nos dicen nada que él sea distante del recente, ni que haya tenido un patrón de negligencia ni de abandono cuando estaba pequeño. Trastorno de la relación social desinhibida, es decir, que se vaya con cualquier extraño. Puede que lo haga, pero no vemos que haya tenido un evento de trauma pasado. Por lo tanto, tampoco podemos diagnosticar un trastorno de la relación social desinhibida. Pica. No, tampoco nos hablan nada. Rumiación. Trastorno de la rumiación de la comida. Tampoco. ¿Sí? Trastorno de la desregulación disruptiva del estado del ánimo. Primero, empezando porque tiene 8 años y este trastorno normalmente se diagnostica, es como de los 10 para arriba, ¿cierto? Normalmente. Y además, tampoco vemos síntomas como de irritabilidad, de enojo constante, episodios de cólera, tampoco. Ansiedad por separación, ¿no? Es más independiente que un diablo, con seguridad. Mutismo selectivo, ¿no? Este antes habla hasta por los codos, ¿sí? Listo. Trastorno por pesadillas, tampoco nos están diciendo nada, ¿sí? Listo. Si nos está escapando alguno de los que hayamos visto, no, yo creo que ahí están todos los trastornos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Listo. Depresión infantil, no. Esquizofrenia infantil, tampoco, pues, evidencia de síntomas como alucinaciones y delirios, tampoco. ¿Sí? Listo. Miren que en general hablamos de un TDAH, aunque vuelvo y les digo, puede que un paciente tenga chitos, papitas y doritos, podría tener varios. Vamos a ver, les voy a poner un caso así. Listo. Ustedes me van a decir. Queda claro el análisis, ¿cómo lo hicimos? Muy bien, los criterios diagnósticos como Giorgio nos planteó y después empezar a descartar otras opciones de acuerdo a la información que tenemos. ¿Listo? No, cinco en la participación. ¿Qué? Bueno, entonces me voy a ir para... Muy bien, entonces vea el caso de Eric. ¿Listo? Cuando tenía 12 años de edad, Eric fue enviado a evaluación por parte de psicología porque temía constantemente perder a su madre. Cuando tenía 3 años, un vidriero que trabajaba en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad había muerto en una caída desde un andamio en el piso 12. La madre de Eric había regresado a su trabajo en un banco y Eric parecía aceptar la guardería relativamente bien. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar a la secundaria, el entusiasmo de Eric sufrió un revés. Ese verano tuvo varios sueños en los que podía ver a su madre, pero no la podía alcanzar, porque estaban separados por una zanja. Tal vez era el Gran Cañón, dijo. Vivían al otro lado de la calle de la escuela primaria, pero la secundaria estaba a algunos kilómetros de su casa. La primera semana de la secundaria, Eric hizo varios viajes a la enfermería. En repetidas ocasiones mencionó estar preocupado porque el banco donde trabaja su madre fuera a ser asaltado. Dijo que no podía respirar. Y 2 veces su madre tuvo que salirse del trabajo para llevárselo para la casa. Eric además
en los últimos 2 años ha presentado serias dificultades para poder hablar con otras personas. Siente temor de comunicarse con desconocidos. Difícilmente habla con su docente o su profesor. Principalmente habla exclusivamente con su madre. También ha presentado episodios repetitivos de micciones nocturnas en el último mes. En la primera entrevista de salud mental, Eric parecía más alegre y hablaba con normalidad. Negó tener síntomas de depresión. Reconoció que sus miedos en relación con su madre tal vez eran exagerados. Pero, abro comillas, pero yo solo tengo a mi madre, dijo. No puedes ser demasiado cuidadoso. Siempre hará falta de ser más cuidadoso. Siento ansiedad al hablar con otros. No me gusta que conozcan mi vida. Es por ese motivo que permanezco callado. ¿Sí? Muy bien. Esas son las características de Eric. ¿Qué sospechamos? ¿Por qué sospechas motivos no selectivos? Porque hay un grupo que decía que la selección Exacto. Selectivo es que habla con algunos, pero con otros permanece callado. ¿Sí? Ajá. Exacto, muy bien. Esa es una opción y está bien argumentada. ¿Qué más podría haber por ahí? ¿Por qué lo sospechas, por ejemplo? Muy bien, así es. Miren que en él, o que a que mi madre le pase algo, o que a mí me pase algo, o que al banco donde trabaja mi mamá, o que se caiga de un edificio. Miren que son preocupaciones es que si le pasa algo a mi mamá, ella es lo único que uno tiene, que yo tengo. Y eso es ansiedad por separación. Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos identificar por ahí? Sí. Eso, cuéntame por qué sospechas de enuresis. Miccionales de orina, así es. Ajá. Muy bien. En el último mes, acuérdense que la enuresis tiene, ¿quién tiene por ahí el DSM para que se vaya a enuresis? Acuérdense que está dentro de la categoría de trastornos de la excreción. Mínimo 3 meses, en los últimos 3 meses, mínimo 2 veces por semana. O, fíjate que también ahí hay otra cosa que dice. Exactamente. Yo la enuresis la puedo diagnosticar o porque lleva 3 meses en donde ocurren mínimo 2 episodios por semana o porque eso le está generando mucho malestar, ¿cierto? Él, por ejemplo, con 12 años, tiene 12 años en este momento y ha tenido durante el último mes un montón de episodios. No nos dice explícitamente que le esté generando malestar. Podría uno pensar que sí. Esa sería una pregunta para hacerle. Ve, estos últimos episodios de orina que has tenido en las noches te ha generado dificultad. Factiblemente un adolescente le va a decir, uy, no, si es que, pues yo volverme a orinar en la cama por la noche, ¿cierto? Entonces, la enuresis la puedo diagnosticar o por el periodo cronológico o porque genere malestar clínicamente significativo. ¿Listo? Muy bien. Por eso es una hipótesis muy bien, muy válida. ¿Sí? Muy bien, súper. ¿Listo? Trastorno de pesadillas. ¿Por qué sospecharías de un trastorno por pesadillas? Sí, sí. Sin embargo, váyanse para el trastorno de pesadillas. Acuérdense que está en el apartado de trastornos del sueño y la vigilia. Y hay un criterio muy clave de diagnóstico diferencial para que le den una miradita. Hagan el ejercicio. Váyanse para trastornos del sueño y la vigilia. Y en trastorno del sueño y la vigilia busquen trastorno por pesadillas. Trastorno de pesadillas.
¿Qué tal les parece, muchachos? ¿Ya lo encontraron? Si se van para el capítulo de trastornos del sueño y la vigilia, está muy abajo, pero lo encuentran ahí en ese apartado. Miren, ese es el ejercicio que uno siempre debe hacer cuando va a diagnosticar. Voy a mirar los criterios diagnósticos, voy a revisarlos, leer bien el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Y eso uno lo hace con todos los pacientes para poder ratificar las cosas, ¿sí? No dejarlo solamente a la intuición. ¿Ya lo encontraron todos? ¿Sí? ¿Qué dice? Del de pesadillas. Se producen de forma repetida Ajá. sueños sumamente disfónicos, prolongados y que se recuerdan bien. Sí. Por lo general implican el esfuerzo para ganar la vida, la seguridad o la integridad. La persona se deriva de la segunda mitad del periodo hispanismo. O sea, al despertar de los niveles políticos, el individuo rápidamente se orienta al estado del cerebro. La alteración es normal, es clínica, comunicación, el problema social, laboral, las áreas importantes. Las pesadillas no se pueden atribuir a los efectos el verdadero organizamiento. La coexistencia de trastornos mentales y médicos por adecuadamente referencia predominante de los síntomas. Entonces, mira, ese último criterio que dice, que si ya vemos que hay una ansiedad por separación, la ansiedad por separación por sí solita explicaría la presencia de pesadillas, ¿cierto? Este es cuando no hay presencia de otros trastornos particularmente mentales, no sean, obviamente los de sueño, los trastornos del sueño y la vigilia sí pueden estar acompañados del trastorno por pesadillas, pero el resto de trastornos, algunos de ellos pueden generar pesadillas. Entonces digamos que ya estaría subsumido dentro de la ansiedad por separación, pero sí es una consideración. Porque si uno ve que el patrón de pesadillas sigue constante y permanente, yo tengo que poner el diagnóstico con un objetivo. Y es, venga, prestémosle atención a este síntoma que está siendo realmente maluco para el paciente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces sí es una muy buena consideración. ¿Listo? Ese es el caso de Eric. Miren que un paciente puede tener chitos, papitas y doritos. ¿Sí? Ansiedad por separación, mutismo selectivo, enuresis y posible trastorno por pesadillas. ¿Por qué adaptación? ¿Por qué lo ves tú? Pero mira que particularmente el de adaptación, uno tiene que tratar de identificar, venga, es que hubo un evento súper evidente, o sea, fue literalmente nos fuimos a vivir a otro país, se murió mi papá, secuestraron a mi mamá, ¿cierto?
me cayó un árbol encima, me hospitalizaron, ¿cierto? Entonces es como un evento supremamente claro y que la sintomatología partió fue desde ese evento, ¿sí? Miren, ahí, por ejemplo, pero también entiendo por qué lo planteas, Kate, porque miren que los síntomas de él sí empezaron cuando un tipo del edificio que limpiaba se cayó, ¿sí? Lo que pasa es que eso fue hace ya varios tiempo y normalmente los trastornos de adaptación duran máximo 3 meses, ¿sí? En él esto ya lleva pasando desde hace más tiempo. Entonces ahí ya algo que pudo haber empezado como un trastorno de adaptación ya se nos volvió un trastorno de ansiedad por separación, un mutismo selectivo, una enuresis, ¿cierto? Listo. Muy bien, muchachos. Otro caso. Bueno, es este caso. Caso de Shelley. Shelley le decía a su madre, mamá no puede controlarme. Durante 10 o 15 minutos después de hablar de su queja principal, Shelley estuvo casi en silencio. Niña de 13 años de edad, estaba sentada con la mirada baja, respondiendo con monosílabos o con no sé a las preguntas. Usaba lápiz labial y sombra en los ojos, y en sus 2 orejas tenía varias perforaciones. Shelley tuvo dificultades desde el principio, presentó muchos cólicos de bebé. Parecía que nunca dormía, dijo su madre en una de las primeras entrevistas. Abro comillas, pasó de los terribles 2 a los terribles 3, y de los terribles 3 a los terribles 4. Era y es la persona más quisquillosa del mundo cuando se trata de comer. Siempre se negaba a ir a la cama. La primera palabra que aprendió a decir fue no. Casi en cuanto empezó a hablar, Shelley empezó a discutir. Ahora discute por cualquier cosa. Discute hasta que se le pone en su lugar. Luego pierde los estribos y después le quitamos algunos privilegios, pero no se rinde. Solo se queda en su cuarto y lee por 1 hora. Aunque algunas veces se enojaba tanto que azotaba las puertas, Shelley nunca era destructiva ni violenta con las personas. Tampoco era deshonesta, no había antecedentes de robo y casi siempre decía la verdad. Aunque en los últimos meses se había desentendido de tareas que podría haber hecho con facilidad, cuando se le preguntaba solía asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Pero las calificaciones bajas no eran mi culpa, decía ella. Nunca acepta su responsabilidad, comentó su madre. Según ella, las cosas malas pasan porque la maestra tiene mascotas o porque yo soy injusta. Ella dice que no tiene amigos porque las otras niñas son envidiosas. Pero incluso cuando estaba en el preescolar, yo la llegué a ver molestando a otra niña hasta que todo el grupo la estaba viendo. Con la cabeza, Shelley dijo que no se sentía deprimida, no consumía drogas ni alcohol, ni tenía ideas suicidas. En cuanto a las preguntas acerca de delirios y alucinaciones, respondió, eso es tonto. Solo el tema del divorcio de sus padres produjo interacción o afecto. Abro comillas. Eso en verdad me consume. Seguro, papá bebé, pero nunca le he pegado a mi mamá ni nada de eso. Y ella siempre lo está fastidiando. Se cruzó de brazos y dijo, los odio a los dos. El divorcio ocurrió, la separación ocurrió hace aproximadamente 4 meses. Sin embargo, la sintomatología de respuesta
de Shelley estaba presente desde, o sea, ha estado presentando desde muy pequeña. Muy bien. Sospechas, elementos, criterios. ¿Por qué sospechan del negativista desafiante? Dice que la que no es para, que le gusta eso, que como, para, Muy bien. No, no hay como, no. Entonces yo pensaría que vaya a ser un poquito, pues como que pero por ejemplo en el idioma constante, que es una alternativa. Pero negativo es, eso es uno de los criterios. ¿Quién lee el criterio A del trastorno negativista desafiante? George. Exacto. A menudo pierde la calma. A menudo están sensibles. Ah, no, sí, eso, pero lee la parte de arriba. Dejado. Exacto. Cuando está fuera y la discusión de esta activa que dura por lo menos 6 meses. Son esta por lo menos comparte síntomas de parciales, voy a decir, y que recibe durante la interacción por lo menos un libro de los Eso, entonces mira lo que dice ahí, que se presente al menos 4. Uno de los 8 que hay es conducta vengativa, pero podrían presentarse 4 que no necesariamente son conducta vengativa. ¿Listo? ¿Sí? Exacto. Entonces pierde la calma. ¿Con qué más identificamos ahí? Con facilidad. Discute, rechaza la autoridad. Exactamente. Muy bien. Así es. Pero, y miren que ahí al final nos decían que sí, lo que tú dices es cierto, la separación y el divorcio es un factor que posiblemente ha desencadenado cierto incremento de síntomas y que le genera malestar, pero ya había patrones, particularmente como de rechazo a la norma, desde antes de la separación. Entonces, ahí es donde uno podría decir, aquí hay un trastorno negativista desafiante, pero además también un trastorno adaptativo, porque la separación es un evento particular, ¿sí? El divorcio de los papás, ¿sí? Bueno, les dije el segundo diagnóstico, pero bueno, igual ustedes todavía, el trastorno de adaptación lo van a ver el otro semestre como con más profundidad, ¿sí? ¿Listo? ¿Algún otro diagnóstico que les suene por ahí? ¿Por qué no es trastorno de la conducta? Porque miren que no hay un patrón de robo, de golpear animales, de maltrato físico a otros, de engaños recurrentes, ¿cierto? No, por eso no es un trastorno de la conducta. ¿Listo? Es más, desafía la norma, esa es la característica, ¿sí? Con características emocionales de enfado y de no, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Van viendo que esto del diagnóstico no es tan complicado desde que uno sepa dónde buscar y cómo buscarlo. Exactamente. Entonces ya uno va teniendo ideas, conociendo más o menos características de los trastornos y ya uno va a la guía, a los criterios diagnósticos y hace el checklist. ¿Sí? Listo. Muy bien, muchachos. ¿Hacemos otro caso o con esto ya quedó suficientemente ilustrado? Sí, sí. Yo sé que ya la mañana va siendo, ya a mí se me despierta la disfemia. La mañana empieza a ser pesada. Si quieren, hagamos una cosa, hagamos un último caso y nos vamos, ¿listo? ¿Sí? Bueno, entonces, esperen que estoy escogiendo alguno.
Listo, muy bien. El paciente se llama Kurt. Abro comillas. Nos llegan pacientes de todos lados, dijo el encargado de recibir pacientes de la clínica, entre comillas, pero este es el primero que viene de un gimnasio. Una instructora de box, nada menos, la señorita Finch. Vamos a ver por qué nos dijeron eso. Los padres de Kurt lo inscribieron en el gimnasio porque pensaban que necesitaba una descarga segura para su evidente energía y agresividad. La señorita Finch lo había recibido bien y le había enseñado los fundamentos de la ética en el Cuadrilátero, un gimnasio de boxeo. ¿Listo? Pero al día siguiente ella había llamado para decir que no podía volver en sí. ¿Sí? La primera vez que otro niño le había puesto un guante encima en el ring, Kurt explotó en un vendaval de golpes e improperios. La señorita Finch tuvo que sacarlo a la fuerza. La madre del otro niño se había quejado. Después de eso en casa, durante el inevitable tiempo fuera, había hecho un hoyo en la pared de su dormitorio a patadas. Cuando Kurt tenía entre 2 y 3 años, era enojadizo, entre comillas. Casi no podía hablar, no se podía hablar sin que él gritara o azotara la puerta, señaló su padre más tarde. Incluso desde bebé, entre comillas, yo volaba de regreso a la casa el día que nació, así que me perdí el parto. Pero cuando vi al recién nacido en la enfermería, todos estaban durmiendo excepto uno. Un niño que arrugaba la cara gritando tan fuerte que pensaba que se asfixiaría. Algún papá va a estar muy ocupado con ese niño, pensé. Resultó que se trataba de mi hijo. Su primer día en el jardín de niños, Kurt le gritó a otro niño y volteó un pesado arenero. Ahora lo mismo en la escuela que en el vecindario. Los demás niños no jugaban con él debido a sus estallidos de mal humor y su actitud, por lo general, huraña. Es muy fuerte para su tamaño, dijo su madre. Los otros niños le tienen miedo y, para ser sincero, a veces yo también. Cuando Kurt no estaba gritando, estaba malhumorado. Parece que siempre está resentido, pero ¿de qué? No tengo ni idea, continuó la madre. Incluso en su propia fiesta de cumpleaños el mes pasado, solo familia, por supuesto, él envidiaba que a su hermanita le dieron un pequeño regalo para que se sintiera incluida. Kurt recibió todo lo que había pedido. A ella le dieron un pasador de lentejuelas. Kurt la menospreció y salió del cuarto después de terminarse su pastel. Cada vez que su papá trataba de hablar con Kurt sobre su conducta, él culpaba a su hermana, al perro o incluso al bebé. Y cualquier cosa que le pidieras, él nunca lo hacía, dijo su padre. Casi parece que encuentra placer en hacernos enojar. Sospechas. Adelante. ¿Por qué sospechas del explosivo intermitente? Porque más o menos en los de los 3 primeros de actuales de centro para evaluar una parte de los cursos de agresividad manifiesta una en la siguiente. La primera es agresión verbal y la segunda la elevación de los comportamientos, pero esta es la propiedad o los espíritus para los animales por espíritus que representan una sociedad. Listo, sigue leyendo los criterios. Va a ser algo de la producción desde el internacional. Los observadores los observadores de ser Muy bien, sigue leyendo. Los elevadores de segundo ustedes explican un poco las zonas de control
bipolar, de articulación disruptiva del estado del ánimo, trastorno psicótico, trastorno de la personalidad social, trastorno de la personalidad física. Ni se puede atribuir a otra relación médica, por ejemplo, ni el efecto fisiológico de la definición en algunas de las Muy bien. Entonces, mira que hasta donde tú leíste, casi todos los cumple. Estoy de acuerdo. O sea, uno hasta ahí dice explosivo intermitente. Yo también hubiera dicho lo mismo. Pero hay un elemento que tenemos que descartar. Siempre que ustedes reconozcan un negativista desafiante o un explosivo intermitente, váyanse a mirar ya mismo trastorno de la desregulación disruptiva del estado del ánimo, dentro de los trastornos depresivos. Porque si nos cumple el de la disregulación disruptiva del estado del ánimo, ese trastorno subsume al explosivo intermitente. Adelante. Dice, en promedio, tenemos a hablar de sentimientos, verbales humanos, hablando sobre niches que han estado durante algunos 12 meses para relevante la materia todos los días, problemas de funcionamiento, en varios lugares, en la escuela, con los compañeros de la. Miren que ese es el de la disregulación disruptiva del estado del ánimo. Este pelado nos cumple los criterios para este. ¿Sí? Cumple para el de explosivo intermitente. Muy bien, Esteban, ¿cierto? Pero particularmente nos cumple para la disregulación disruptiva del estado del ánimo. Y ya sabemos que cuando nos cumple para los dos, hay uno que subsume al otro. Y el de la disregulación disruptiva del estado del ánimo subsume el explosivo intermitente, ¿cierto? Listo, pero muy bien, eso es hacer diagnóstico diferencial. Por eso te puse a que me leyeras hasta el final, porque miren que al final dice, no se explica mejor por un trastorno bipolar, es trastorno psicótico, por trastorno de la disregulación disruptiva del estado del ánimo, y ¿cierto? Entonces, ahí es donde me tengo un trastorno de personalidad, lo que sea. Entonces, ahí es donde me tengo que ir a mirar si me cumple el de la disregulación disruptiva del estado del ánimo o si no me lo cumple. Porque si no cumpliera de una, nos hubiéramos ido por el explosivo intermitente, de una. ¿Sí? Listo. Muy bien, muchachos. Un ejercicio sencillo como para que tengan en cuenta ese trastorno de la disregulación disruptiva del estado del ánimo. Listo. ¿Sí? Que se puede camuflar fácilmente con el negativista desafiante o con el explosivo intermitente. ¿Listo? Pero en realidad los subsume a ellos. ¿Sí? ¿Listo? Como que se los traga, los incluye. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces nos vemos los que quieran el viernes. Va a ser un ejercicio muy similar. Lo que pasa es que yo les mando los casos para que los lean antes, ¿cierto? Yo pues aquí se los estoy leyendo, pero va a ser un ejercicio muy similar. ¿Listo? Bueno, muchachos, me despido. Chao. Sí, dime, Giorgio.